Bienvenidos al último video de los talleres de Laboratorio de Química General Inorgánica. Hoy vamos a ver titulación ácido-base. La titulación ácido-base es un método de análisis químico cuantitativo, es decir, que sirve para determinar la concentración de una solución que se conoce aproximadamente o no se conoce. Con otra, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a determinar en base a otra solución o otro material o otra sustancia química de la cual se conoce la cantidad o la concentración, ¿sí? ¿Y cómo se conoce? Bueno, se conoce con 4 unidades después de la coma, llamado patrón primario, ¿sí? Esa, la sustancia que nos va a ayudar a determinar la concentración de la otra sustancia que sabemos que es de forma aproximada, se denomina patrón primario y se trabaja con volúmenes muy exactos. Por eso también se llama volumetría ácido-base. ¿Qué agentes químicos intervienen en una titulación ácido-base? 3. El analito, el titulante y el indicador ácido-base. El analito es una sustancia de la que no se conoce la concentración, solo un aproximado. ¿Está? El analito va a estar en el Erlenmeyer y el volumen que se emitirá, ¿sí?, del analito va a ser en base a una pipeta aforada, ¿sí? Yo necesito conocer exactamente el volumen utilizado, el volumen que yo voy a poner en mi Erlenmeyer. Entonces, la única forma de que eso sea lo más exacto posible es a través de una pipeta aforada. ¿Estamos? Como titulante va a ir una sustancia en la cual se conoce la concentración, ¿sí? Por eso es la que va a titular, me va a dar el título de una solución. Esta se coloca en una bureta y se va a medir el volumen gastado. Cuando llegue a un determinado punto, me va a dar una determinación visual en la cual yo voy a poder decir, llegué al punto que buscaba, llegué al punto final, entonces dejo de trabajar y me dedico a hacer cálculos, ¿sí? Y el indicador ácido-base es una especie ácido-base, una especie química, que en base a el contexto de la solución, si estoy en un ambiente que ya es ácido o ya es básico, va a cambiar, va a producir un cambio colorimétrico que me va a dar a mí la pauta de decir llegué al punto final de la titulación, ¿sí? Va a haber un cambio de color o va a haber ausencia de color. Lo vamos a ir aclarando a medida que avance en el. Tenemos ácidos fuertes y bases fuertes. Los ácidos fuertes son aquellos electrolitos protonados que al estar en contacto con el agua se desprotonan completamente, como por ejemplo el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido iodídrico, el ácido nítrico, el ácido clórico, el ácido perclórico y, entre comillas, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un caso medio particular porque el primer protón que dejaría el primer átomo de hidrógeno del cual se despoja es muy ácido, pero el segundo, ¿sí?, el segundo átomo de hidrógeno del cual se despoja no es tan ácido, es básico o levemente básico, que se quiere categorizar, ¿sí?
Y hay una diferencia muy grande entre un pKa, el primer pKa y el segundo pKa. Todos los ácidos fuertes tienen la característica del pKa, que es muy pequeño o, en algunos casos, es negativo. Luego tenemos las bases fuertes, que son aquellas que se protonan completamente cuando las colocamos en un ambiente acuoso. Como por ejemplo, los hidróxidos del grupo 1, el grupo 2, el grupo hidroxilo, un hidrógeno con carga negativa, ¿sí? Un grupo CH3 con carga negativa o un oxígeno con carga, más que con carga, sería con 2 electrones de más, ¿sí? Todas estas especies tienen un pKa muy alto, por lo cual van a tender a tomar protones, tomar átomos de hidrógenos del medio en el cual estén, ¿sí? Las reacciones ácido-base fuertes son completas e irreversibles y no dan productos secundarios. ¿Qué quiere decir esto? Que una reacción ácido-base fuerte, lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando ocurra la reacción va a ser completa, es decir, todo va a reaccionar y va a ser irreversible, es decir, yo no voy a poder volver a la situación inicial. Yo no voy a poder ir de productos a reactivos, solamente de reactivos a productos. Y no dan productos secundarios, es decir, que no dan otras especies de las cuales yo me tenga que cuidar. En el laboratorio generalmente vamos a trabajar con estos materiales. Un vaso de precipitado como recipiente de descarte, 2 Erlenmeshers, en los cuales yo voy a tener que rotular como número 1, número 2, A, B, lo que fuese, un soporte universal, una pinza Fisher, una bureta, embudo cónico, piseta con agua destilada o agua desionizada. ¿Cuál es la diferencia? Agua destilada significa que solamente es agua. Agua desionizada es agua y puede haber cloruro. Puede haber cloro negativo por ahí dando vuelta que puede interferir o no dependiendo qué es lo que yo estoy haciendo. Si yo quiero determinar, por ejemplo, cloro en una solución, no voy a usar agua desionizada, voy a usar agua destilada. ¿Por qué? Porque el agua desionizada me va a aportar cloruro a mi Erlenmeyer y yo quiero determinar cantidad de cloro, ¿sí? Entonces no es algo que yo haría. ¿Estamos? Esa es una diferencia y voy a usar pipeta forada, puede ser de 10, de 5, etc. Los reactivos va a ser una base fuerte, un ácido fuerte, uno de estos va a ser el titulante, el otro el analito y un indicador ácido-base. ¿Qué tipo de indicador uso? Hay 2 tipos de indicadores, la heliantina y la fenolftalina. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a poder visualizar? Vamos a poder visualizar un cambio o una ausencia de color, ¿sí? Va a haber un cambio colorimétrico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Las sustancias, la heliantina y la fenolftalina, generalmente son sustancias, son moléculas orgánicas, ¿sí? Comúnmente a lo que estamos acostumbrados a visualizar, estas son las estructuras orgánicas, en las cuales podemos ver que hay protones, hay hidrógeno, que luego cuando pasan a su otra forma, ¿sí? ¿Por qué pasarían a esta otra forma? Porque viene una sustancia, viene un agente químico que es mucho más básico y les arranca los protones, se los lleva consigo y los desprotona. Entonces tienen otra conformación distinta y esa otra conformación distinta nos puede dar o no un cambio de color, ¿sí? A lo mejor acá había color y acá no, o hay color
y hay color, pero es distinto, ¿sí? Entonces, cuando viene una sustancia química y me saca los protones, o viene una sustancia química y me da protones porque se quiere desprotonar, el indicador se va a protonar o desprotonar dependiendo de lo que ocurra y va a dar un cambio colorimétrico. Ese cambio colorimétrico me va a mí advertir aproximadamente en qué rango de pH yo estoy trabajando y si yo quiero llegar a un determinado pH donde el indicador se torna de un determinado color, cuando se llegue a ese color, tengo que dejar de titular. Eso, las dudas que ocurran en este punto del video serán solucionadas más adelante. Bien, podemos ver fenoftaleína, eliantina. La fenoftaleína tiene un viraje de pH de 8,2 a 9,6 y va de incoloro a un rojo fucsia. Nosotros, preferentemente, siempre nos queremos quedar en el color intermedio que habría entre cada extremo, ¿sí? La fenoftaleína pasa de incolora, de una solución totalmente incolora, a un rojo fucsia. El color intermedio sería un rosa muy tenue, es decir, este de acá, un rosa pálido. El rojo fucsia, la titulación se pasó, ¿está? Entonces no me sirve que llegue a este punto. Y la eliantina tiene un viraje de 3,1 a 4,4, ¿sí? El rango de viraje de la fenoftaleína es para determinar un ácido fuerte, ¿sí? Cuando el analito es un ácido fuerte, y la eliantina me sirve para determinar una base fuerte, cuando el analito es una base fuerte, y lo titulo con un ácido. ¿Estamos? Esa es la diferencia. La eliantina en este caso, cuando está en su forma ácida es roja, cuando está en su forma básica es amarilla, y el color intermedio que se formaría sería un naranja. Bien, ¿en qué va a inferir la elección del indicador? Primero, el indicador tiene que ser una especie ácido-base, porque yo estoy en una titulación ácido-base. En este caso tiene que ser una especie ácido-base débil, ¿está? No tiene que competir con las otras especies en solución. El carácter ácido-base más débil que el analito para que al competir con el titulante reaccione después de este, ¿sí? Es decir, el titulante va a reaccionar con el analito hasta que el analito haya reaccionado completamente y cuando el titulante comience a reaccionar con la otra especie ácido-base, ¿con cuál va a reaccionar? Con el indicador ácido-base. Y ahí va a ser cuando yo pueda ver el cambio colorimétrico. El rango de viraje cercano al punto de equivalencia va a ser teórico. ¿Por qué hablo de rango de viraje y punto de equivalencia? Primero, ¿qué es el punto de equivalencia? El punto de equivalencia es la cantidad estequiométrica de moles de fórmula unidad de analito y titulante. Es decir, yo tengo la misma cantidad de moles, ¿sí?, de analito que de titulante. Llega un punto donde yo tengo la misma cantidad en el volumen que yo utilicé, ¿sí?, de la bureta. Tengo, por ejemplo, 5 moles y en el Erlenmeyer hay 5 moles en el volumen que yo he puesto de la bureta, de la pipeta aforada. ¿Estamos? Entonces, yo tengo que llegar a un punto de equivalencia en donde los dos tengan la misma concentración.
Cuando eso ocurre, el pH es igual al pKa. Recuerden que esa es una de las ecuaciones que ustedes estuvieron viendo. La ecuación de Henderson-Hasselbalch. Cuando eso ocurre, yo estoy en este caso. El pH es igual al pKa del indicador más menos 1. ¿Sí? Entonces, yo me fijo en una tabla, por ejemplo, yo tengo una tabla con los pKa de los indicadores, ¿sí? Entonces, si el pKa del indicador es 5, el rango de pH va a ser de 4 a 6, ¿sí? Supongamos que mi punto de equivalencia también es 5, entonces yo voy a elegir ese indicador. ¿Por qué? Porque el punto de equivalencia está justo en el rango que yo quiero que esté. Y tiene que poder producir cambios perceptibles y nítidos de color en el punto final. Por ejemplo, de claro a oscuro, o de oscuro a claro, o de color a incolor, o de incolor a color. ¿Sí? El punto final, ya que hablamos de punto final, el punto final es el volumen en el cual se produce el cambio de color del indicador ácido-base empleado. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? El punto final es cuando el analito que está en el Erlenmeyer, yo le di todo el volumen suficiente de titulante y entonces ya me reaccionó completamente. Como es una reacción ácido-base fuerte, al ser irreversible, no me va a reaccionar más. Y la otra especie ácido-base que está en solución es el indicador. Entonces el indicador empieza a reaccionar con el titulante y ahí se produce el cambio de color en el punto final. Yo siempre voy a llegar al punto final y nunca al punto de equivalencia, salvo que esté justo en una titulación en la cual el punto final y el punto de equivalencia sean el mismo, que tiene que ser una titulación de un ácido fuerte con una base fuerte, que sea, por ejemplo, ácido clorhídrico y hidróxido de sodio, donde el punto de equivalencia es conocido. Ahí se conoce, porque al neutralizar dos especies ácido-base fuerte, cuando yo tenga la misma cantidad, la única especie ácido-base que va a haber en solución, si las otras se neutralizaron, es la molécula de agua. Y recordemos que la molécula de agua, su pKa o su pH, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el pH del agua? 7, la neutralidad absoluta. Entonces, en el caso de que yo esté en una reacción ácido-base fuerte, de ambas especies fuertes, ¿no? Yo puedo saber que la equivalencia es conocido y va a ser 7. En el caso de que yo esté un ácido débil y una base fuerte, ya ahí no conozco el punto de equivalencia. Y el punto final puede o no coincidir con el punto de equivalencia. Generalmente, y es lo que se ve en la práctica, es que el punto de equivalencia y el punto final difieren bastante. Bien, sigamos. Consideraciones experimentales. Primero, la bureta tiene que estar limpia. Ustedes cuando van a utilizar la bureta, sí o sí la tienen que enjuagar. ¿Cómo la enjuagan? Primero le van a hacer una limpieza con el titulante que ustedes van a usar. Es decir, si van a comenzar a titular con ácido clorhídrico, lo que hacen es agarrar, poner en embudo, en la bureta, abrir el robinete, poner un vaso de precipitado debajo de la bureta porque necesitamos recolectar el titulante y van a comenzar a volcar el titulante en el embudo para poder cubrir todas las paredes de la bureta y limpiarla. De esa forma nosotros limpiamos. Lo hacemos 1, 2 veces, depende, ¿sí? Pero es para poder
arrastrar todo lo que no sea el, el titulante, si es que hay polvo o otras especies químicas que hayan quedado como residuo, y también lo que se hace es prevenir la formación de burbujas. Hay veces que se forman, hay otras veces que no. Las burbujas de aire que se producen quedan en el pico de la bureta y es un volumen que va a estar tenido en cuenta. Entonces, lo que se hace es tratar de eliminarlas, que luego en el laboratorio les van a mostrar cómo se eliminan las burbujas de aire. Una vez que ustedes llenan la bureta por arriba del cero, tienen que quitar el embudo, porque si no, el embudo, al haber estado en contacto con el líquido de la solución, si ustedes no lo sacan, puede escurrir más líquido y es decir, me va a generar más volumen en mi bureta, quedándome el enrase por encima del cero. Eso después, yo al titular, si no me di cuenta, si enrasé con el embudo en la bureta, voy a haber gastado un volumen mayor, o creo que va a ser mayor, pero en realidad no, voy a haber gastado un menor volumen porque tengo más que se me añadió, pero en realidad gasté más de eso, ¿sí? Entonces eso conlleva a tener un error por exceso. El Erlen Measure va a ir en la solución que se quiere titular, es decir, el analito medido con pipeta forada más el indicador. Hay veces que se puede usar un colchón de agua, otras veces no. Siempre se pone el colchón de agua, luego el indicador y por último el titulante. Hay veces que se le da un medio, ¿sí? Y puede que el indicador ya cambie de color al estar en contacto con el agua o al estar en contacto con el medio en el cual se va a trabajar. Cuando se le agrega el agente, el analito, vuelve al color de partida que debe tener. Se emite hasta el viraje del color y se repite la titulación, ¿sí? Por duplicado. Siempre se hace por duplicado. Se llena de nuevo la bureta, se saca el embudo, se enrasa, todo lo demás. Y la diferencia, cuando se titula, cuando se terminan las dos titulaciones, la diferencia del volumen tiene que ser menor o igual al 0,2 mililitros, ¿sí? Bien, entonces voy a comenzar con el armado del equipo. Yo voy a tener un soporte universal, la pinza Fisher y la bureta, ¿sí? Voy a tener que cerrar el robinete. Voy a colocar el embudo cónico y voy a hacer los lavados o voy a lavar y limpiar la bureta con el agente de concentración conocida, ¿sí? Acá en vez de haber un Ever Measure debería haber un vaso de precipitado. El robinete tiene que estar cerrado. Coloco el titulante, ¿sí? Y procedo a lavar. Hago un lavado corto y luego comienzo a llenar la bureta. No deben poner el analito en la bureta. Bien. Aquí estoy, en vez de utilizar el recipiente de concentración conocida, estoy usando un vaso de precipitado, pero debería estar usando el recipiente de concentración conocida. Y acá abajo el recipiente recolector. ¿Sí? Acá les muestro cómo se está lavando. Fíjense, está escurriendo el titulante.
este robinete abierto, en un momento lo cierro y sigo llenando, y si logré hacerlo bien, tiene que haber quedado sin burbujas. ¿Qué pasa si me quedan burbujas? Bueno, lleno toda la columna hasta lo último que pueda, saco el embudo, abro el robinete y vuelvo a cerrar de golpe. Así me tiene que haber quedado todo esto, incluso la parte de aquí abajo, llena de titulante y sin burbujas en la parte de acá. ¿Sí? No tiene que haber burbujas en esta parte ni en esta parte. Se forman en esta parte de acá para abajo las burbujas. Bien, una vez que estoy en esta situación, en donde puedo mirar a la altura de los ojos, la marca del ras, está en el cero, está todo bien, genial. Y ya no tengo el embudo porque lo saqué antes para poder pasar, bueno, comienzo a preparar el Erlen Measure. En el Erlen Measure número 1 voy a colocar un colchón de agua con la piseta y una o dos gotas de indicador ácido base, y luego con una pipeta forada voy a tomar un volumen, voy a tomar el volumen entre él o los aforos, dependiendo si es simple o doble aforo, de el agente químico de concentración desconocida. Por último, para comenzar a titular, voy a abrir el robinete que caiga gota a gota. ¿Sí? Voy a ir gota a gota, tiene que ser lento, va a ir bajando, ¿sí? Se va a ir consumiendo el volumen de la bureta hasta que yo logre visualizar un cambio de color. Al mismo tiempo de que cae, voy a ir agitando con la mano no hábil, y la mano hábil tiene que ir manipulando el robinete, lo tiene que envolver como lo está haciendo esta persona, ¿sí? Y con la otra mano tengo que ir agitando. La gota tiene que caer en el seno, ¿sí? Tiene que caer en el seno del Erlen Measure. No tiene que deslizarse por las paredes. ¿Por qué? Porque voy a tener titulante en las paredes que no va a llegar a la solución. ¿Estamos? Lo mismo que el indicador. Tiene que caer en el seno de la solución. No puede quedar impregnado en las paredes. Una vez que se empieza a visualizar un cambio de color, yo les recomiendo que debajo del en el soporte universal, en la parte de arriba, coloquen una hoja en blanco, así pueden visualizar mejor el color, van a ir viendo que se va a ir haciendo en el seno del líquido, en el centro del líquido, van a ver el cambio de color y se va a ir agrandando hasta que llegue un punto donde toda la solución, por más de 10 segundos, permanece en ese tono de color. Ahí es cuando se llegó al punto final y tengo que agarrar y anotar el volumen consumido de la bureta. Y procedo a hacer mi segunda titulación. Vuelvo a llenar, vuelvo a preparar todo. Bien. Cálculos. Volvemos a la parte de los cálculos, que es la que más molesta. Primero tiene que estar mi ecuación y tiene que estar balanceada. Voy a tener un analito con una concentración desconocida, aproximada, y mi agente titulante con una concentración con 4 lugares después de la coma que se conoce. En este caso es de 0,0975 molar. Bien. El volumen gastado de la primera titulación es de 8,75 mililitros. El volumen gastado de la segunda titulación es de 0,82 mililitros. La diferencia entra bien es menor a 0,2 mililitros. Entonces puedo agarrar y promediar, ¿sí?, el volumen gastado en la primera titulación con el de la segunda. ¿Qué hubiese pasado si no los pudiera promediar porque me quedé con una diferencia mayor a 0,2 mililitros?
tengo que hacer un triplicado, es decir, una tercera titulación, y esa tercera titulación, el volumen gastado tiene que ser igual a este o a este. En el caso de que no sea igual, hago un cuatriplicado. Bien. El promedio me dio esto y tengo el volumen de la pipeta forada. Comienzo el cálculo con lo que yo conozco. El promedio de los volúmenes gastados de titulante, la concentración del titulante. Entonces, la concentración está en molar, es decir, en un litro de solución hay 0,0975 moles de ácido clorhídrico, por lo tanto, un litro de solución equivale a 1000 mililitros. Entonces, 1000 mililitros de solución de ácido clorhídrico contienen 0,0975 moles de ácido clorhídrico, 8,785 mililitros de ácido clorhídrico equivalen a esta cantidad de moles de ácido clorhídrico. Como la reacción es 1 a 1, entonces un mol de ácido clorhídrico es igual a un mol de hidróxido de sodio, entonces 0,000857 moles de ácido clorhídrico van a ser igual a lo mismo, pero de hidróxido de sodio. Entonces, si esta cantidad de moles de hidróxido de sodio, ¿sí?, que son las que me reaccionaron con esta cantidad de moles de ácido clorhídrico, estaban en los 10 mililitros que yo tomé con pipeta forada, en 1000 mililitros, ¿cuántos moles de hidróxido de sodio hay? Hay 0,0857 moles de hidróxido de sodio. Entonces, la concentración de la solución de hidróxido de sodio es de 0,0857 molar. ¿Sí? Bien. Si nosotros estuviésemos titulando en un equipo mucho más avanzado, en el cual tiene un pHímetro, que es un instrumento que mide el pH de mi solución, yo puedo realizar una curva de titulación. En este caso tengo una curva de titulación de una base y la curva de titulación de un ácido. ¿Cuál es la diferencia? La curva de titulación de una base, al ser una base, va a empezar con un pH básico y va a terminar con un pH ácido. Y al ser la curva de titulación de un ácido, comienza con un pH ácido y termina con un pH básico. En este caso es la curva de titulación de ácido clorhídrico y, de hidróxido de sodio y de ácido clorhídrico. ¿Sí? En la reacción anterior, esta reacción que vimos acá, en la cual yo puedo ver que el pH de la solución comienza a bajar cuando comienzo a agregar volúmenes de ácido clorhídrico hasta que llega a un punto de equivalencia, el cual es conocido, ya que al ser una reacción de neutralización, el pH va a ser igual a 7 y sigue bajando hasta que el indicador ácido-base hace el cambio de color. Es decir, mi analito deja de reaccionar porque reaccionó completamente, entonces la otra especie ácido-base presente en el Erlenmeyer reacciona con el titulante dando un cambio colorimétrico. El punto final puede estar por aquí, por aquí, por aquí, etc. En el caso de que yo tenga de analito un ácido y de titulante el hidróxido de sodio, voy a comenzar teniendo un pH ácido que se va a ir alcalinizando hasta que llegue a un punto de equivalencia que también va a ser de 7, este caso está un poquito corrido, pero es de 7, y luego va a seguir aumentando el pH hasta que se llegue a un punto final, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? El ácido reacciona completamente con la base, dejando al indicador expuesto a la base que le va a robar todos los protones y cuando se desprotone va a hacer el cambio de color. Acá se va a protonar completamente el indicador, mientras que acá se va a desprotonar completamente.
Bien, podemos ver acá abajo una batería de tubos en la cual tengo heliantina desde un pH ácido a un pH más básico, ¿sí? Y va pasando por todos los colores. Nosotros nos tenemos que quedar en este color que es un intermedio, un naranja, y acá tenemos la fenolftaleína que tiene estos colores. También tiene el color naranja, yo no lo sabía, de hecho no está en la tabla, pero cuando lo busqué vi que tenía naranja también en su coloración. El naranja es cuando ya es muy ácido, ¿sí? Cuando es muy ácido, luego se vuelve incolora hasta que retoma un color rosita, ya pasando a un fucsia rojizo. Y eso ha sido todo. Cualquier consulta, no duden en consultarnos en el laboratorio o escribirnos por Instagram. Muchas gracias por haber visto esta serie de videos. Nos vemos en la próxima teoría.